Esta noche en Hechos. Ubican la guarida de los atacantes del ex fiscal de Jalisco. Detienen a 2 sujetos más. Pero falleció un civil más a consecuencia del atentado. El cruzar el puente peatonal fue cuando se suscitó la balacera y fue que desafortunadamente le tocó recibir un balazo. Donald Trump dice que México es rudo en la negociación del Tratado de Libre Comercio. It's very difficult. Mexico has been very difficult to deal with. La gran exposición de los tesoros del Vaticano está a punto de abrirse al público. Desde hace muchos años los mixtecos en Oaxaca utilizan la tinta de este caracol para teñir sus trajes típicos. Incluso los japoneses llegaban a México para darle color a sus kimonos. La historia esta noche en Asignación Especial. Ahí está, y eso es solo parte de la información que tenemos para usted esta noche. Proponen elevar las penas contra los saqueadores de trenes. Sean considerados como amenazas graves a la seguridad nacional. Queda fuera del Mundial de Rusia una de las piezas clave de la defensa de México, Néstor Araujo. Además, vamos rápidamente a la información. Yo soy Javier Alatorre con las noticias. Iniciamos en Guadalajara, donde siguen luchando por recuperar la normalidad. Mientras tanto, detuvieron a 2 involucrados más en el ataque, en el atentado contra el ex fiscal de Jalisco. Los sujetos estaban en una finca donde tenían además a 2 personas secuestradas. De hecho, cuando llegó la policía, los sujetos se hicieron pasar por secuestrados, pero los descubrieron. Hasta el momento son 7 las personas detenidas de un grupo de élite criminal que serán puestos ante un juez por tentativa de homicidio, vinculadas a los hechos ocurridos en el atentado al exfiscal y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez. Como resultado de las primeras investigaciones, se detuvieron a 6 personas involucradas en estos hechos. Los detenidos son Fermín Israel N., de 40 años de edad, Edgar N., de 28 años de edad, alias El Farol, Ramón N., de 37 años, originario de Michoacán, Irving Jonathan, de 25 años de edad, alias El Chapa, José Alfredo N., de 30 años de edad, originario de Michoacán, José Antonio N., de 26 años de edad, quien falleció en el Hospital Civil de esta ciudad. Un día después de este atentado detuvieron a otros 2 hombres, Víctor Manuel N., de 26 años y Fernando de Jesús, de 23, en el fraccionamiento Bugambilias en Zapopan. Misma casa era utilizada como de seguridad. Se decomisaron chalecos, equipo táctico, armamento y tenían a 2 personas privadas de la libertad. Detuvieron a 2 sujetos que, al ver la presencia de los uniformados, trataron rápidamente de introducirse a la finca, por lo cual fueron detenidos. En el sitio los elementos escucharon gritos de auxilio, por lo que ingresaron a ese inmueble, localizando en el interior 2 personas que se encontraban privadas de su libertad. Durante la jornada tan violenta del lunes 21 de mayo resultaron lesionados 3 escoltas, los cuales repelieron la agresión, un mesero del restaurante japonés y 2 vendedoras ambulantes en la vía pública. Quienes fueron atendidos en diferentes clínicas y hospitales, de acuerdo a los últimos resultados, su estado de salud se reporta estable. Cabe hacer mención que durante la persecución en Avenida López Mateos y calle San Antonio, un hombre fue alcanzado por una bala y murió.
Tras las represalias por las detenciones de los integrantes de esta célula criminal, incendiaron 3 automotores en diferentes puntos de la ciudad. Resultaron 9 personas lesionadas, entre ellas el pequeño Tadeo, quien falleció a los 8 meses por quemaduras, y su madre, la cual se debate entre la vida y la muerte en un hospital particular. Jorge Kirchner, Azteca Noticias. Sí, es la muerte de este bebito de Tadeo ha desatado la indignación en todo el país. También por el fallecimiento de la persona, del hombre, que fue alcanzado por una bala perdida. Tristemente ese día salió un poco más tarde de trabajar y encontró la muerte. Jamás imaginó que utilizar el puente peatonal terminaría por costarle la vida. Javier Sánchez es la segunda víctima de los hechos violentos registrados el pasado lunes. Él regresaba a su casa luego de su jornada laboral. Por desgracia, ese día salió un poco más tarde. Él salió 5:45 de la tarde, cuando usualmente salía a las 5:30. Desconozco por qué salió a esa hora, pero se dio que él tomaba su camión hacia Tlajomulco, López Mateos, y al cruzar el puente peatonal fue cuando se suscitó la balacera y fue que desafortunadamente le tocó recibir un balazo. Como todos los días, durante 18 años, Javier cruzaba la avenida López Mateos. Él utilizaba el puente para llegar al otro lado y tomar su camión que lo trasladaría hasta su hogar. Pero el pasado lunes el puente solo lo protegió de los automóviles. Y es que en este punto fue alcanzado por una de las balas perdidas que se generó en el enfrentamiento entre policías y delincuentes que eran perseguidos luego de atentar en contra del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. Él tenía 18 años trabajando con nosotros, un excelente empleado, le teníamos toda la confianza, siempre fue una persona muy servicial, de hecho causó muchísima consternación y tristeza el hecho de que hubiera fallecido. Amigos y familiares esperan que el Servicio Médico Forense libere el cuerpo que forma parte de la investigación por tentativa de homicidio en contra del secretario del Trabajo y por homicidio calificado en contra de Javier. Gerardo Sedano, Azteca Noticias. Esta semana le presentamos una investigación especial en torno al robo de combustible y la impunidad que hay alrededor de este delito. Bueno, pues ahora resulta que uno de los líderes más notorios de las bandas de robo de combustible podría estar atrás del sabotaje al tren que se descarriló en Veracruz. Se trata de Roberto de los Santos, alias El Bucanans, quien habría ampliado su giro criminal. Ante esto se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien ofrezca datos que lleven a su captura. Y para combatir el robo de trenes, la proliferación, hay por lo menos 14 asaltos diarios a los trenes en nuestro país. Los legisladores estudian elevar las penas contra los saqueadores y podrían configurar su delito como un ataque a la seguridad nacional, pero la pena podría llegar a ser hasta de 13 años de cárcel. Estamos hablando del peligro que representa descarrilar un tren para robarlo cuando se transportan materiales peligrosos, cuando se transporta materiales que pueden dañar la salud de las personas. El objetivo entonces es que estos delitos a las vías generales de comunicación sean considerados como amenazas graves a la seguridad nacional. Vamos ahora a conocer las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Están apretando el paso rumbo al cierre de la campaña, así es que vamos a revisar las actividades de las últimas horas. Iniciamos con Ricardo Anaya, quien participa esta noche en un foro económico, y ahí está nuestra compañera Anarely Palomares. ¿Cómo estás, Anarely? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pues el día de hoy el candidato Ricardo Anaya inició actividades muy temprano, por ahí de las 8 de la mañana en Guadalajara, Jalisco. Ahí se reunió con líderes de la sociedad civil. Justamente en este lugar convulsionado por los hechos violentos de los últimos días, aseguró que de llegar a la presidencia acabará con la inseguridad y también lamentó los sucesos que cobraron la vida de personas inocentes. Así lo dijo. Esta circunstancia ya es absolutamente insostenible, mi absoluto repudio hacia esto que está ocurriendo. La pregunta es, ¿en qué momento nos acostumbramos a vivir así? Esto tiene que cambiar.
Posteriormente, Ricardo Anaya viajó a la Ciudad de México. Aquí participa en un foro al que acudieron expertos en economía por la zona de Conscripto aproximadamente. Llegó acompañado por su esposa y en este marco le cuestionaron sobre sus acercamientos con Margarita Zavala, la candidata independiente que hace unos días abandonó su aspiración a llegar a la presidencia. Ricardo Anaya comentó que se mensajearon hace apenas unas horas, el día de ayer, y no descartan que se pueda concretar ya un acercamiento, que se puedan reunir en los próximos días. El día de mañana Ricardo Anaya va a tener actividades en la Ciudad de México y posteriormente viajará a Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Es el reporte que yo tengo esta noche, Javier. Gracias, Anareli. José Antonio Meade hizo campaña en Tlaxcala. Vamos en ese momento con Agustín Rodríguez. Agustín. Javier, ¿cómo estás? Te saludo con gusto desde Tlaxcala, en donde el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, encabezó un encuentro con simpatizantes. Aquí él dijo que ni se retracta ni ofrecerá disculpas a Nestora Salgado, la candidata al Senado por Morena, sobre las declaraciones que hiciera en el segundo debate presidencial. Pero escuchemos cómo es que lo dijo. Hay quien quiere pactar con los delincuentes. ¿Qué les decimos? Y hay quien quiere aplicar la ley. ¿Qué decimos a eso? Vamos por un presidente que quiera aplicar la ley. Y yo hoy digo con toda claridad, si se trata de darle voz a las víctimas, ni me retracto, ni me disculpo. ¡Faltaba más! Esto es lo que dijo José Antonio Meade aquí en Tlaxcala, Javier. Sin embargo, en la Ciudad de México temprano también tuvo otros eventos. Por ejemplo, él se reunió con personas que tienen algún tipo de discapacidad e hizo 3 compromisos formales con ellos. Él prometió que fomentaría la creación de un Instituto Nacional para la Inclusión. También promovería la Estrategia Nacional de Movilidad y también llevaría a cabo la Cruzada Nacional para atender el analfabetismo en personas con discapacidad. Finalmente también firmó el decálogo Todos los derechos para todas las personas con discapacidad. Todo esto se llevó a cabo allá temprano en la Ciudad de México, Javier. Y bueno, pues nosotros ahorita estamos en Tlaxcala, ya nos regresamos, si tú nos lo permites, a la Ciudad de México, porque mañana a las 11 de la mañana José Antonio Meade tendrá actividades allá en la capital del país y después viajará hacia Irapuato. Este es mi reporte, Javier. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Agustín de Tlaxcala. Vamos ahora a Colima, a Manzanillo, Colima, para conocer las actividades de Andrés Manuel López Obrador. Irving Pineda, adelante. Así es, Javier, te saludo con gusto. Y el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ha tenido una agenda intensa aquí en Manzanillo, Colima, pero también en Autlán, Jalisco. Vamos a revisar por la mañana. Bueno, llegó a su mitin, estuvo acompañado por viejos conocidos a quienes los saludó, los abrazó. Posteriormente sostuvo ahí una reunión con sus simpatizantes y posteriormente pidió a los gobernadores no meterse en los comicios de 2018. Les hago ese llamado a que se pronuncien de que van a respetar el voto y que la elección va a ser limpia, libre, que no van a utilizar el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para comprar votos, para traficar con la pobreza de la gente. Después de esta conversación con los medios de comunicación y este llamado, el candidato presidencial viajó por más de 2 horas hacia Manzanillo, Colima, que es justo donde nos ubicamos, donde con un calorón también fue recibido por perredistas que se han sumado al Movimiento de Regeneración Nacional y donde también hizo la propuesta formal de darle 2,500 pesos a los jóvenes universitarios que sean de escasos recursos en caso de que gane los comicios de este 1 de julio. También, Javier, aquí hay una intensa reunión importante luego de que se ha conocido en la coalición Juntos Haremos Historia que el PRI y el Partido Verde rompieron la coalición rumbo en este proceso para renovar la gubernatura de Chiapas, es decir, que irán con un candidato diferente, una valoración que está haciendo la coalición de Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y por el PES, y de la cual estarán, bueno, pues dando sus valoraciones ya en las siguientes horas. Por lo pronto es la información que se está generando. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Vengo a comer con Andrés Manuel, ¿aquí vive? En un momento. Ándele. Ya este arroz ya se coció. Vamos a platicar con Beatriz y con Andrés. ¿Cómo estás?
Podemos abrir las cosas. Yo ya me metí hasta la cocina. ¿Te has reunido con el presidente? No. Fíjate que... ¿Con Osorio Chong? Tampoco. ¿Con Erubiel Ávila? Tampoco. Cero corrupción y cero impunidad. Olvido no. Perdón, sí. Ahí está, le reiteramos la invitación para que nos acompañe a partir del próximo sábado a las 9 de la noche, porque vamos a conocer los espacios más íntimos de los candidatos a la presidencia de la República. Sábado, 9 de la noche. Acompáñenos. Ya que estamos en el tema de los candidatos, hay un grupo de jóvenes líderes que hicieron recomendaciones. En esta ocasión, en materia de cárceles, de prisiones, las que presentan además un problema en materia de justicia. Vamos a escuchar. El hacinamiento y el autogobierno son dos de las principales problemáticas del sistema penitenciario en México. En las 450 cárceles del país hay más de 200,000 internos. La crisis en este tema de seguridad nacional está a la vista y es una de las preocupaciones de Quibernus, un grupo de jóvenes interesados en la generación de entornos propicios para la prosperidad incluyente. Con visión, capacidad y ética han puesto sobre la mesa una serie de propuestas. Estamos pugnando por la implementación y justamente un manejo efectivo del sistema penitenciario mexicano. Bueno, lo primero es reconocer que el sistema penitenciario en México se encuentra en crisis. Efectivamente, son las cárceles, los centros penitenciarios son escuelas de delincuencia. Es un hecho que el 40% de la población penitenciaria no está sentenciados, están todavía en proceso y realmente durante el tiempo que pasan en la cárcel pues van a aprender una serie de cosas. El primer paso es fortalecer y actualizar los diagnósticos que se han realizado acerca del sistema penitenciario en México. Diseñar un nuevo marco de reforma que incluya líneas de acción en materia de gobernabilidad, justicia y efectividad, enfatizado en el respeto a los derechos humanos y capacitación a los trabajadores de las cárceles. Cada día hay más de 1,500 incidentes entre riñas, suicidios y homicidios, y los custodios en muchas ocasiones no saben cómo reaccionar. Se requieren recursos para profesionalizar al personal que labora en los centros de readaptación social. Un punto de suma importancia para ordenar las cárceles es que los internos se mantengan ocupados cuando están cumpliendo su condena. A través de medidas como por ejemplo la promoción del trabajo, la capacitación del mismo, la educación, la salud y el deporte, pudieran ser estas herramientas para que justamente la persona que esté cumpliendo una condena podría, 1, readaptarse a la vida en sociedad y 2, que no volviera a delinquir. Desarrollar y promover el autoempleo dentro de los centros de readaptación para que exista un vínculo directo con el sector empresarial, ¿no? Necesitamos tener esta población de nuevo en nuestra sociedad. Federico Anaya, Azteca Noticias. Vamos a otro tema, vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump habló hoy sobre el Tratado de Libre Comercio o la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Dice que México es duro para negociar. I think your auto workers and your auto companies in this country are going to be very happy with what's going to happen. You'll be seeing very soon what I'm talking about. NAFTA is very difficult. Mexico has been very difficult to deal with. Los comentarios de Donald Trump fueron antes de que viajara a Nueva York. Ahí participó en una mesa sobre migración y nuevamente criticó las acciones o fustigó a las acciones de los pandilleros centroamericanos. Sin embargo, hubo protestas porque activistas de origen hispano aseguran que Trump utiliza
a estas bandas, los maras salvatrucha, para criminalizar a todos los migrantes. Bueno, también allá en Estados Unidos, un juez federal dio un revés a Donald Trump respecto al uso de Twitter. Él dice que el presidente Trump no tiene derecho a bloquear a ningún usuario de Twitter porque al hacerlo viola la primera enmienda de la Constitución, la cual garantiza la libertad de expresión. Bloquear a los usuarios es coartar la libertad y bloquear una red social que sirve para la comunicación entre gobierno y sus gobernados. México tiene grandes exponentes de su fuerza y su vitalidad. Hoy lo volvemos a comprobar con el Ciudadano del Año. Cumplir los sueños a niños con enfermedades terminales es el objetivo de Bertina Ponce Villalobos, a través de la asociación Hay Vida en Mis Sueños. 10 años haciéndolos felices para que recuerden que los últimos momentos de su vida, el mundo también les pertenece a ellos. La gratitud, fortaleza y grandes enseñanzas de vida se aprenden al cumplir los sueños de estos pequeños. Es encontrar tu paz interior. Es darte cuenta de que a ti no te falta nada. El tener mi paz interior. Yo invitaría a la gente a que lo intente. Yo duré mucho tiempo buscándolo y me di cuenta, encontré que el verdadero sentido de la vida está en ayudar a los demás. Es tiempo de la investigación especial, la asignación especial de esta noche. Rubén Mendoza, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte siempre, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante, buenas noches. Hoy vamos a hablar de una especie que está en peligro, se llama caracol púrpura y prácticamente pues vive en la costa oaxaqueña y desde hace muchos años lo utilizan los indígenas mixtecos para teñir sus trajes típicos. Llegaron los japoneses, casi se acabaron esta especie. Vamos a ver la historia. Un paso en falso le podría costar la vida a este señor de 77 años. De los 120 millones de mexicanos, solo 15 hacen esto. Don Abacuc es uno de ellos, uno de los 15 indígenas mixtecos que intenta preservar sus raíces, buscando entre las rocas de la costa oaxaqueña un molusco conocido como caracol púrpura. Un caracol que cuando lo desprenden de las piedras se defiende lanzando una tinta con la que desde hace más de 1000 años nuestros ancestros pintan los hilos con los que tejen sus trajes típicos en la región sur del estado. No había hilo de color porque la prenda, o sea, la ropa típica de Pinotepa de Don Luis es donde existen gente que hacía el tejido enredo, le decimos hipozaguanco. Ellos le surtían a toda la gente indígena que vivía alrededor, pero no había mucho hilo de color, por eso se utilizaba mucho esa pintura. Las imágenes muestran lo difícil que es llegar a donde vive el caracol. El mar casi siempre está picado y por consecuencia hay que saber que Bahía tiene las condiciones apropiadas para adentrarse a ella. Debe esperarse incluso el momento oportuno para que las rocas donde está pegado el molusco salgan a flote y así se pueda caminar sobre ellas. Para estar en contacto con el caracol púrpura hay que esperar a que baje la marea por lo menos 3 metros. Estar en donde estamos solo es posible a cierta hora del día. Hasta hace 35 años, las poblaciones de caracol púrpura en la costa oaxaqueña eran abundantes.
Pero en la década de los 80, los japoneses se enteraron de esta técnica de teñido ancestral y llegaron a México para pintar sus kimonos. El problema fue que, a diferencia de los mixtecos, los orientales mataban al molusco. Evidentemente hubo una bajada del recurso, ¿no? Estamos hablando que en esa década de los 80s, principios de los 90s, pues sí se viene a pique la población de caracol púrpura. Don Habacuc y otros mixtecos conocidos como tintoreros denunciaron la masacre de los japoneses y fue entonces cuando las autoridades decidieron proteger la especie. Hoy en día los únicos que tienen permiso de tocar al caracol son los tintoreros, pues ellos, después de extraer su tinta sin hacerle daño, lo regresan a la parte húmeda de la roca para que continúe su ciclo de vida y se reproduzca. Cuando tú agarras un caracol púrpura, lo exprimes de manera correcta, sacas la tinta y lo vuelves a poner en su lugar, ese es un producto que tiene valor turístico y tiene un valor cultural. Pero no todos entienden la importancia ecológica e histórica de esta especie. Algunos pescadores son ahora la amenaza más latente, pues lo capturan para venderlo a restaurantes que lo ofrecen como uno de sus platillos, a pesar de que la ley de pesca lo prohíbe. En contraste, la reserva conocida como Parque Nacional Huatulco se ha convertido en su guardián. Ahí es donde don Habacuc extrae la tinta que vierte sobre una madeja de hilo que primero se pinta de amarillo, luego se pone verde con el oxígeno y finalmente, cuando se seca con el sol, agarra el tono púrpura que solo le da el caracol. Nosotros somos indio mixteco, del estado de Oaxaca. Y a mí no me da pena estar entre gente grande. Me siento orgulloso por mi trabajo, por la sabiduría que tengo. Mientras eso ocurre en la costa, a 6 horas de camino está el pueblo que ha dado a conocer esta tradición milenaria. Se llama Pinotepa de Don Luis, donde las mujeres tejen los hilos púrpura con los que hacen varias prendas y aquellos trajes típicos conocidos como enredos o pozahuancos, que están valuados en al menos 15,000 pesos y que necesitan de la tinta de 300 caracoles y de un mes de trabajo para poder terminarlos. Le llevan con orgullo porque llevan una cultura consigo. No es una camisa como esta normal que la hicieron con algodón y ya, sino que la hicieron con las manos, con el alma, con el corazón. Esas prendas nadie en otro lugar, están contadito la gente que todavía lo trabaja. ¿Sí? Y la gente que tiene esa prenda así también tan contadito, ¿sí? No, porque es muy caro. Caro porque se trata de vestimenta tradicional única y porque hoy es más difícil encontrar al caracol. Costoso también porque es el trabajo artesanal de estas mujeres que le dan una belleza inigualable a las prendas, cuyo valor cultural es todavía mayor. Gran tradición de los mixtecos que por supuesto que hay que preservar y admirada en el mundo, Javier, porque ha venido gente de otras partes para tratar de aprender este teñido, este proceso de teñido ancestral. Como los japoneses con su timón. Qué buena historia, Rubén. Muchas gracias, Javier. Gracias, buenas noches. Mire, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, conmemoró el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Además, se refirió al impulso que se ha dado a las manifestaciones culturales dentro y fuera del país. Una sociedad que aprecia y vive su cultura está mejor preparada para comprender su lugar en el mundo. Por ello, este gobierno ha promovido activa y constantemente todas las manifestaciones culturales, tanto las de nuestro país como las de otros países del orbe. En el marco de esta celebración se anunció una exposición en la Ciudad de México que reúne 2000 años de arte vaticano.
Se le conoce simplemente como Retrato de joven de Gian Lorenzo Bernini. También de él es Martirio de San Mauricio, o ¿qué tal esta? Visión de Santa Elena, de Paolo Cagliari, mejor conocido como El Veronés. Son tan solo algunas de las más de 160 piezas que conformarán la exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. Al cumplirse 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, nos enorgullece presentar a ustedes esta gran muestra que ofrece un recorrido por 2000 años de historia y de arte que han nutrido las civilizaciones y la cultura del mundo. Todas las obras que se exhibirán forman parte de las colecciones de los museos vaticanos, de la Fábrica de San Pedro o del Museo del Tesoro de San Juan de Letrán en Roma, Italia. Incluso la Anunciación de Marcello Venusti, pintada en 1555 y restaurada exclusivamente para su presentación en México. La exposición dará la oportunidad de disfrutar una selección de obras reunidas por primera vez con piezas de Rafael, Tiziano, Bernini, Paolo Cagliari, El Veronés, Guido Reni y Venusti, entre otros grandes artistas. Y como su nombre lo indica, se trata de un recorrido a través de los siglos, desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días. La exposición que tenía que venir a México tenía que ser algo diferente. Teníamos que contar la historia desde el año 64, en el cual San Pedro muere martirizado en el circo de Nerón, hasta el Papa Francisco. La magna exposición será gratuita y abrirá al público del 19 de junio al 28 de octubre en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Información importante esta noche en los deportes. Eduardo Ruiz, ¿cómo estás, Lalo? Muy bien, Javier, tú muy buenas noches. Adelante, buenas noches. Arrancamos con la información deportiva. Y es por esta razón que comenzaremos con la selección mexicana, que tiene una baja significativa. Néstor Araujo se perfilaba entre los elegidos para ir a Rusia, pero queda fuera por una lesión. Tenemos hombre lesionado. Es Araujo, le duele la rodilla izquierda, Warriors. Sí, ya para que Araujo caiga de esa forma, se queje de esa manera, es porque realmente tiene algo. Una pieza fundamental de la selección mexicana de fútbol ha dicho adiós a Rusia 2018. Luego de ser evaluado durante las últimas horas, Néstor Araujo no pudo con la batalla y quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial con una tendinitis, tras casi 2 meses de luchar con una lesión de meniscos de la rodilla izquierda. Se la atora la rodilla izquierda cuando Rebic baja el pie, ahí es donde se la atora la pierna. Araujo llegó a Santos Laguna en 2013, donde se consolidó como uno de los mejores defensas de la Liga MX. El técnico nacional, Juan Carlos Osorio, lo llamó por primera vez en 2016, luego de 5 largos años de ausencia en selección mayor. Desde entonces, ha sido uno de los jugadores más regulares del entrenador colombiano, disputando bajo su mando 24 partidos, la mayoría de ellos siendo titular. Además de ser sólido en la marca, su buena presencia en el área rival lo ha llevado a notar en un par de ocasiones en este ciclo mundialista. Su gol ante Rusia en la Copa Confederaciones 2017 es sin duda su momento más recordado. Arriba no sale Kiev, está el empate. ¡Gol! ¡Gol de México! Apareció Néstor Araujo con cabeza, con sutileza, con una parábola impresionante. Aunque Guayala de Tigres parece la opción más sólida para reemplazarlo, la ausencia de Néstor Araujo pesará en el liderazgo de la selección mexicana en Rusia 2018. Azteca Noticias. Faltan 22 días. Croacia debutó en Copas Mundiales en 1998 y han anotado 21 goles. La anotación número 22 caerá el 16 de junio contra Nigeria en Kaliningrado. Estamos a 22 días en el canal del Mundial. 22 días solamente faltan y nos vamos a despedir con la NFL, porque los dueños de los equipos aprobaron el día de hoy una regla que prohíbe, escuchó bien, prohíbe a los jugadores arrodillarse durante el protocolo del himno de los Estados Unidos antes de los partidos, y todos aquellos que no estén de acuerdo tendrán la libertad de quedarse en el vestidor.
habrá multas para aquellos equipos que no obedezcan. Así que polémica sin duda. Veremos qué es lo que pasa en el arranque de la temporada. Cambio de información, ya se me pegó el nuevo grito. Y es que desde ayer vi que empezó un movimiento para cambiar el grito que todos conocemos cuando despeja un portero, y me enteré que lo está haciendo Cerveza Victoria para demostrar que lo mejor de Rusia está aquí en México. Es una buena idea para darle la vuelta a ese grito que ya hasta lo prohibieron. ¿No creen? Los invitamos a entrar a las redes de Victoria para que se sumen a este movimiento. Javier, la información que te tengo, yo regreso contigo. Muy buena noche. Gracias, Lalo. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Eso vaya. Mire, después del tormentón, las lluvias que se han registrado en las últimas horas en el Estado de México concluyeron con los trabajos de limpieza, desinfección también del Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero en Chimalhuacán. Algunos quirófanos y las salas quedaron inundadas por la tormenta. Fue necesario trasladar a los pacientes a otros hospitales de la zona. Y mire, ante el embate de cualquier desastre natural, la prevención es sin duda una de las mejores formas que tenemos para enfrentarlos. Todos deberíamos tener una en casa. La mochila de emergencia podría ser de gran ayuda en caso de un desastre. Contiene toda la información y todo lo que sea, todos los artículos que sean necesarios para la supervivencia de una persona o de una familia durante una situación de emergencia o en caso de desastre. Las mochilas pueden ser personales o familiares. Esto debe contener una mochila de emergencia, una chamarra, un impermeable, una navaja de preferencia multifuncional que pueda tener, entre otras cosas, una pinza, desarmadores, pero que sea de buen tamaño, ni muy grande ni muy chica. Una lámpara. En una USB, los documentos personales más importantes, actas de nacimiento, copia de las escrituras de la casa y fotografías de la familia. Medicamentos, un silbato y un radio de pilas. La mochila de emergencia debe estar pensada en artículos necesarios que puedan servirnos en las primeras 72 horas en caso de un desastre. Esa puede servir para cualquier situación. Al vecino se le está incendiando su casa y tienes que salir, está tu vivienda en riesgo, sirve para eso, ¿no? Y ese es un tema cultural. Todos debemos tener lista siempre esta mochila. Las emergencias ocurren cuando menos lo esperamos. Jorge Muñoz, Azteca Noticias. Ahí está una muy útil recomendación. Es tiempo de una pausa. Volvemos. Concluimos así la emisión de esta noche. Yo lo invito a que siga con nosotros. Vamos a un resumen de noticias e inmediatamente después, Campañando. Que la pase muy bien. Disfruta del mejor descanso con Restonic, el colchón de tus sueños.